orando por los demás y participando en prácticas devocionales. Marzo 14, Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe en el Centro de Convenciones Henry B. González. Invitado especial, Fray Nelson Medina. Queridos amigos de Virgen de Guadalupe Radio, está con ustedes Fray Nelson Medina, con el corazón encendido de alegría y de gratitud de este hermoso congreso. Hay muchísimos corazones que necesitan recibir la buena noticia, que necesitan tener un encuentro personal con la misericordia de Dios, que todavía no conocen cuánto los ama el Señor. Desde aquí mi gratitud. A todos nuestros amigos de Facebook también que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Saludos, por supuesto, a Argentina, saludos a México, saludos a todas las partes de Estados Unidos. Y bueno, creo que tenemos un poquito de otro fondo ahí. Y bueno, esta mañana nos acompaña desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarle porque la verdad que es un gusto platicar con él. Don Bernardo Osorio. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde una Ciudad de México que amaneció con un clima rarísimo, muy frío, muy nublado. Frío y nublado. Bueno, pues es que sabes que de alguna forma, desafortunadamente estamos como humanos contribuyendo a estos cambios climáticos que la verdad que no nos cae el 20. Ha habido bastantes comentarios de los expertos, de los especialistas, sobre el daño que se está ocasionando en el ecosistema en general, al no reciclar, al no hacer uso de energías renovables. Y por supuesto también estaba yo leyendo, Bernardo, hace unos días, los comentarios de unos especialistas sobre el pronóstico de un año muy caluroso en el país, en nuestro querido México, y que entiendo que no están preparados. Creo que a la raíz de la llegada del gobierno actual, que está haciendo todo lo posible por acabar con nuestro país, creo que se deshicieron de equipo y de personal precisamente para esta situación de los incendios. Corrígeme si ando equivocado. Sí, totalmente, es una cosa como que no se está previendo demasiado, y eso creo que nos pone a todos en riesgo porque pues al final de cuentas somos responsables de la creación, y no hacerlo pues también es, de alguna manera se convierte en algo que nos juega en contra, ¿no? Por nuestra calidad de vida, pero también por ese mandato divino de ser co-creadores. Así es, Bernardo. Y bueno, hace no mucho tuvimos la desafortunada experiencia de lo que sucedió en Australia con ese incendio que tardó mucho tiempo, destruyó gran parte de todo el ecosistema de Australia. Y bueno, estamos teniendo varios avisos, y después, como tú dices, a veces nos quejamos, ¿no?, de estar teniendo situaciones de este tipo. Bernardo, antes de que entremos en el tema, sé que ha habido un poquito hablando de cuestiones políticas, pero pues bueno, de una u otra manera, creo que también es del interés de las personas el poder levantar la voz para pedirle a nuestros gobernantes, aparte obviamente de orar por ellos para que Dios les dé el discernimiento y la sabiduría para guiar los destinos del país. También yo creo que está en nuestras manos hacer algo. ¿Qué tú sugerirías que pudiéramos hacer como mexicanos, que al fin y al cabo somos muchos, para que pudiera haber un poquito más de reflexión al respecto? ¿Cómo podemos empezar en casa nosotros? ¿Te refieres al tema de la marcha de este próximo 9?
Bueno, también podemos tomarlo de la marcha del 9. Honestamente, he escuchado mucho del día 9, nadie se mueve, pero he visto algunas contrapartes de la razón por esa marcha. He escuchado sobre los feminicidios, que para mí, Bernardo, definitivamente la mujer tiene una posición muy importante en nuestra sociedad. Somos iguales hombres y mujeres, y así lo vino cuando Jesús llegó a la tierra, vino a darle ese valor que la mujer en ese entonces no tenía. Pero no sé exactamente a qué se refiere todo este movimiento, digo, porque hay voces encontradas. Una parte de la iglesia la apoya, otros que no, o un grupo de mujeres apoyan, otros que no. ¿Cuál es el trasfondo, Bernardo? Mira, yo creo que el principal aspecto que como católicos tenemos que tomar en cuenta es que de pronto podemos caer en una institucionalización de la confrontación y no en la búsqueda de soluciones reales, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque sumarse o no a algo que tiene otro trasfondo, pues es como un poco ingenuo, ¿no? Cristo siempre nos ha pedido ser astutos como serpientes al momento de hacer nuestras cosas, ¿no? Y yo creo que para mí el punto fundamental es ver siempre el trasfondo, y si en ese sentido y en torno a todo eso hay algo de confrontación y de pocas soluciones respecto de las problemáticas reales, ¿no? Y en ese sentido creo que a esa sociedad nos convendría más reflexionar sobre lo que estamos haciendo o no, sobre las causas verdaderas, las causas reales, las causas de fondo. Cuando hablamos de feminicidios y cuando hablamos de violencia contra la mujer, encontramos ciertos patrones en la psicología de los que realizan este tipo de actos. Y esa psicología no se ve impactada por una marcha, en definitiva. Entonces, si no atacamos las causas reales, pues definitivamente tampoco vamos a encontrar soluciones reales, y creo que lo que se está generando es demasiada confrontación, y de manera como que muy innecesaria, ¿no? Entonces sería importante reflexionar en esos sentidos, ¿no? Y profundizar sobre los documentos que la Iglesia ya tiene acerca del hombre y de la mujer, porque reflexionar sobre la mujer, uno se queda el 50% de la reflexión si no reflexionamos también acerca de los varones. Entonces, la reflexión tiene que ser en ambos sentidos, porque si no, perdemos el equilibrio en esa balanza, ¿no? Quizás uno de los grandes errores pudo haber sido reflexionar demasiado sobre los hombres y no pensar sobre las mujeres. No podemos volver a cometer ese error, porque ya no hay justicia, sino hay venganza. Ya no hay reivindicación, sino hay venganza. Y eso no nos lleva a ninguna parte. No avanzamos, no progresamos. Para mí eso es fundamental. ¿Qué es lo que detona este movimiento, Bernardo? He escuchado varias historias, pero bueno, al final del día, si bien un gran número de homicidios que están ocurriendo en la Ciudad de México han sido parte mujeres, también hay gran número de parte de hombres, parte de niños, parte de jóvenes, y que si empezamos como que a dividir lo que es un feminicidio, lo que es un infanticidio, etcétera, como que le quitamos, de alguna forma estamos subdividiendo, desde mi punto de vista, una situación que finalmente es la violencia incontrolable que impera en nuestro país, y que obviamente es el hartazgo también, ¿no? El hecho de ver tantos padres que de pronto pierden a sus hijos en un secuestro, en una cuestión violenta, mujeres que son maltratadas y en algunos casos han sido víctimas de las parejas o de los esposos. ¿Es esto lo que está generando este movimiento, este hartazgo que hay en la sociedad? ¿No estamos nosotros realmente regresando o viendo la necesidad de Dios en nuestras vidas? Para mí eso es fundamental. Si no aprendemos a ver a Dios y a ver a las personas como Dios las ve, no vamos a avanzar en ningún sentido. Creo que muchos de esos movimientos, este en particular,
ha sido sobrepasado por una visión ideológica acerca del hombre y de la mujer. Cuando la ideología rebasa el pensamiento crítico, muere por sí misma, ¿no? Entonces, a mí me parece que es por eso que es fundamental quitar esa ideología, y pues con ello estoy diciendo estos movimientos, y que la ciencia comience a analizar los sucesos que están sucediendo, porque en definitiva no vamos a encontrar la verdadera causa, ¿no? Que como tú decías, pues es el tema de la violencia contra todos, ¿no? Yo veo muy claro el tema del poder. No hay una educación para el poder. Y cuando el hombre se siente poderoso, puede llegar a abusar de ese poder. Cuando la mujer se siente poderosa, si no se le ayuda a administrar eso, también podemos caer tranquilamente en excesos y en exageraciones, ¿no? Y como siempre, pues la familia es el lugar donde se educa, donde se forman todos esos aspectos. Pero para mí es fundamental hacer a un lado la ideología, porque entonces ya no estamos pensando, ¿no? La ideología de pronto nos impone una nueva moral, unas nuevas leyes o reglas de las que tenemos que partir, pero que no tienen fundamento, no tienen absolutamente ningún solo fundamento, son intolerantes y no están abiertas a la verdad, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental abrirnos a la verdad, ¿no? Creo que la Iglesia Católica ha dado muestras, ha dado cátedra de abrirse a las consecuencias de la verdad en el tema del trato con los menores. Es un asunto penoso, es un asunto durísimo, pero la Iglesia ha permitido que la verdad le ilumine y que en muchos casos somos vanguardia respecto del cuidado de los menores. Se encontraron las verdaderas causas por las cuales sucedían ese tipo de cosas, o suceden, o pueden llegar a suceder, y en ese sentido la verdad nos ilumina, pero también nos purifica. Estamos ahorita precisamente en la etapa de la Iglesia, donde tenemos que llegar purificados al sacrificio de Cristo por nosotros. No hacerlo implica desperdiciarlo, ¿no? Entonces, yo creo que, regresando un poco al principio, todos estos fenómenos, si se permitiese que se dejase iluminar por la verdad, cribar por la verdad, encontraríamos verdaderamente las causas y por lo tanto corregiríamos de fondo este asunto. Fíjate, Bernardo, que algo que me preocupó, que vi en algún momento entre todo este movimiento que se está generando para el día 9, y que te agradezco que hayas hecho el comentario. Lo que me preocupa mucho, Bernardo, es el que dentro de este movimiento hay una protesta sobre el aborto, sobre el derecho de la mujer al aborto. Esto me preocupa mucho, Bernardo, porque estamos cayendo de víctimas a victimarios. Si bien la mujer ahorita está a lo mejor aquella que fue golpeada, aquella que fue abusada, aquella que fue maltratada, aquella familia que perdió una hija en un acto violento, ahora a través de eso estamos justificando el aborto. Y yo creo que eso por ningún motivo tiene justificación, y es algo que sí me preocupa mucho, que estamos, como tú dices, cayendo en mentiras, y estamos alejándonos de la verdad que es la libertad que nos da Cristo, pero esa es una libertad con responsabilidad. Yo creo que nos está faltando, Bernardo, adicional al hecho de luchar contra el aborto, es también luchar en pro de la prevención de no embarazarse, y no a través de cuestiones, ¿cómo se llama?, de anticonceptivos, sino a través de una conciencia plena de lo que es el cuerpo, de cómo Dios nos soñó, de ese respeto que tiene que empezar. Si la mujer anda buscando un respeto que bien lo merece y todo ser humano lo merece, también tiene que empezar por respetarse a sí misma
a través y el hombre también, a través de esta prevención, de no llegar a relaciones que no son dentro del matrimonio. No sé qué opinas al respecto, Bernardo. Fíjate que el otro me estaba haciendo la reflexión. Yo creo que todos nosotros, los de nuestra generación, tuya y mía, si hacemos cuentas, cuántas tías solteras teníamos, podemos, yo llegué a la conclusión de que las mujeres tenían conquistada una batalla, la de si el matrimonio es para mí o no es para mí, si me caso de manera irresponsable o si no encuentro a la persona adecuada, pues entonces significa que no tengo los elementos para formar una familia. Y yo por lo menos recuerdo que mis tías que eran solteras eran muy felices. Y en ese sentido, esa madurez sobre lo que se necesita para comenzar una familia era algo que las mujeres ya habían conquistado, ya habían ganado. Y estas nuevas ideologías las empujan a experimentar, a cambiar las cosas, a no necesitar su nombre para tener un hijo, y de pronto creo que en la actualidad las mujeres se encuentran en un estado de mucho mayor vulnerabilidad. Entonces, fíjense lo importante que es reflexionar de manera de verdad profunda, porque algo que teníamos ya conquistado con mucha valentía, porque decir voy a pasar el resto de mi vida yo sola, en el caso de estas mujeres que eran solteras, pues requiere de un acto de madurez, de generosidad, de valentía. Y ahora resulta que creo que hemos fragilizado, estamos metiendo en una zona de vulnerabilidad a las mujeres, ¿no? Y esto me parece muy, pero muy claro. Creo que tenemos que seguir reflexionando sobre ese sentido y entender que eso era algo que tenemos que aprenderle a las mujeres, ¿no? Así es, Bernardo. Fíjate que el otro día estaba escuchando un comentario precisamente sobre esto de lo del movimiento del día de marzo 9. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que por su propia voluntad, de alguna forma, están, vamos a llamarlo así, dentro del área de la prostitución? Sabemos que hay mucha trata de blancas y todas esas situaciones que la verdad es que es deplorable que el ser humano utilice al ser humano para estas cuestiones y para cualquier otro tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con esto, Bernardo? ¿Qué pasa con todo esto? Como que es un contraste entre quiero que me respetes, pero por otra parte aquí estoy cayendo en no quiero en quiero que me faltes el respeto. Mira, dentro de la Iglesia Católica está la teología moral y muchos especialistas de esta área entienden que es mucho más grave el pecado de quien adquiere un servicio de este estilo que quien lo ejerce. Pero mucho ojo, estamos hablando de que es mucho más grave. Entonces, lo primero que hay que decir es esa parte. Lo segundo es que tanto para quien lo ejerce como quien lo adquiere, siempre estará la misericordia de Dios. Entonces, eso es fundamental entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, el caso de este tipo de personas requiere de muchísimo análisis, requiere de un estudio muy, pero muy profundo. Normalmente el cuadro que presentan esos pasajes es desarrollan una capacidad para desconectarse, porque llegaron ahí por necesidad económica, por trata, por un montón de cosas, y sobreviven a base de autogenerarse un shock emocional, dejar de sentir para dejar de sufrir. Y en ese sentido, pues hay un daño muy grave en todas las personas, hay un daño muy grave en su ética, en su moralidad, pero que impide, porque es muy difícil la rehabilitación, que impide o hace muy difícil emitir un juicio. Pero hay muchas organizaciones que se dedican
a rescatar a este tipo de personajes y hablan de que hay mucha, pero mucha esperanza, ¿no? Yo en lo personal tuve la oportunidad de conducir un evento que congregó a este tipo de organizaciones y una muchacha de estas estuvo dando su testimonio y fue hermoso lo que nos platicó, fue extraordinario lo que nos platicó, pero para que se puedan dar una idea del daño que se les ha hecho a todas ellas, la gente, cuando ella terminó su testimonio, se paró a aplaudir de manera eufórica. Y yo estaba a un lado de ella estaba seria. Y es tan profunda su desconexión que volteó a preguntarme, ¿les gustó lo que les dije? Wow. Es como si estuvieras hablando con una persona ciega, que le tienes que decir lo que está pasando afuera, porque no lo percibe, no se percata. Y en ese sentido le tuve que decir, les fascinó, les gustó muchísimo lo que les has dicho. Están parados, están aplaudiendo, están felices. Y ya puso una sonrisa en su rostro y volvió a ver nuevamente al público. Pero aún así, con una emoción no contenida, sino nulificada. Eso, a pesar de que ella ya no ejerce, pues tendrá que vivir mucho tiempo de su vida con esas secuelas, ¿no? Entonces, me gusta que lo preguntes, Adrián, para poner nuevamente énfasis en la necesidad de ver todos estos fenómenos a la luz de la Iglesia, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la misericordia de Dios, ¿no? Ella en su testimonio hablaba de que comenzó a dejar este asunto cuando un cliente le comentó la posibilidad de que sacarla adelante y contactarla con esta organización. Un cliente de ella, el que comenzó este cambio, ¿no? Entonces, yo me quedaría con la idea de que en la peor de las circunstancias, en la más mísera de las contradicciones del comportamiento humano, siempre hay una semilla divina dentro de nosotros que reacciona cuando alguien avienta el anzuelo. Pero es necesario que alguien aviente esa cuerdita de salvación, alguien que haga pasar por esa experiencia de la misericordia de Dios, para que creas en todo eso y que las personas de buena voluntad se conviertan en las manos de Dios y comiencen a trabajar para sacar adelante a todos esos personajes, ¿no? Me parece también interesante la pregunta, porque también en esta época, en las lecturas del Evangelio, vamos a encontrar a un Cristo que no solamente perdona, a veces nos quedamos solamente con el tema del perdón sino que redime. El encuentro de Jesús con esta mujer encontrada en pecado, y no es solamente de perdón, es también de redención. Y en ese sentido, tenemos que entender que lo que se nos viene ahora en el ciclo litúrgico no es solamente dolor por nuestros pecados, sino admiración por la redención, lo que puede hacer Cristo en el alma de cualquier ser humano dispuesto al cambio. Es muy importante entenderlo. Bernardo, la verdad es que, me admira, tiene muchísima lógica lo que me estás comentando, por un par de comentarios que en algún momento escuché al respecto, un par de testimonios, pero quería preguntarte, en la experiencia de esta persona, ¿cuál es la razón por la cual el hombre busca este tipo de servicios? Soledad. ¿Soledad? Es soledad. De hecho, la persona que lo rescata, en realidad lo único que quería era conversar. Para eso iba con ella, ¿no? Era conversación. Pero en muchos casos, o lo que la ciencia nos pone sobre la mesa, es normalmente la relación de esa persona con papá y con mamá, ¿no? Cuando en casa no enseñamos lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pues entonces el ser humano va por ahí buscando por cualquier medio, y muchas veces no lícito, no moralmente válido,
aprender o entender qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿no? Entonces, hay una serie de issues muy fuertes, muy profundos respecto de esos temas, ¿no? Confundimos los hombres muy fácilmente el tema de lo que es ser viril con ese tipo de cosas, ¿no? Y porque la realidad es que no lo resuelve, porque la gente sigue viendo y se hace adicta a este tipo de experiencias, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo muchísimo un par de libros que se llaman Cautivante y Salvaje de Corazón, que plantean los rasgos profundos, esenciales de lo viril y de lo femenino, y que para muchos se puede llegar a convertir en un plan de vida, en un plan de formación de estos dos aspectos que son fundamentales de respetar, de trabajar, de lograr, ¿no? Cristo era un ser profundamente viril, que no había ni excesos ni deficiencias. Y eso es lo que lo convertía en un ser profundamente atractivo para hombres y para mujeres. La Virgen María era un ser, también es un ser, también profundamente femenino, y que lo mismo llamaba a la ternura, lo mismo llamaba a la unidad, como es durante el Pentecostés. María ejerció un liderazgo entre los primeros, entre la jerarquía de la Iglesia. Es como prácticamente, literalmente, una mujer dándole apoyo, soporte al Papa, diciéndole, aquí ni un paso para atrás, todos vamos para adelante, pero solo como lo pueden hacer las mujeres, ¿no? El mensaje de María, de lo femenino, en esta historia de la redención, es fundamental. No se entiende. Dios no quiso explicar todo esto sin la participación femenina. Eso, de verdad, lo tenemos que entender, lo tenemos que profundizar, ¿no? Y recalco, creo que estos dos libros, Salvaje de Corazón y Cautivante, es un par de libros, no solamente por si tienes problemas, evidentemente si los tienes, vale la pena que los leas, pero creo que todos deberíamos de reflexionar sobre la obra de Dios. Al principio platicábamos sobre de proteger a la creación. Creo que hay que hacer todo lo que tú dijiste, pero una parte fundamental también es proteger lo que Dios tiene en mente, Dios tiene en el corazón, sobre lo que tenemos que hacer los hombres y las mujeres. ¿No? Leer estos dos libros va a generar un estado como de expectativa cumplida, ¿no? Cuando los leas, vas a entender y vas a decir, sí, esto es ser hombre, esto es ser mujer, y si somos lo que tenemos que ser, nos vamos a evitar muchísimos, pero muchísimos problemas. Wow, Bernardo, la verdad que es bien interesante lo que nos comentas, porque fíjate que eso que hablabas de la soledad, quiere decir entonces que incluso aquellos, y era la pregunta que venía, ¿qué porcentaje de gente casada busca este tipo de servicios? Y entonces también la pregunta adicional sería el hecho de que dentro del matrimonio hay mucha soledad también. La Madre Teresa de Calcuta continuamente le decía a las personas que se ofrecían para ayudarle en sus casas, les decía, váyanse a sus casas, porque el más pobre de los pobres es tu esposo o es tu esposa, que no le das el afecto que necesita. Dentro de la teología de la perfección cristiana, dentro del plan de salvación de Dios, es que el esposo salve a la esposa y viceversa. Y si uno de los dos no está cumpliendo con eso, entonces empieza una desbandada donde podemos tratar de compensar, incluso con cosas que aparentemente parece que no son graves, ¿no? Pero que al final de cuentas van distrayendo el fin esencial del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, es muy común que cuando empiezan a llegar los hijos, papá o mamá dicen, pues yo daría mi vida por mi hijo, ¿no?
mi hijo llegó a cambiarme la existencia, ¿no? Y se olvidan del papel de esposo o de esposa, que viven solamente y se quedan solamente con el papel de papá o de mamá. Y eso es algo profundamente violento, eso es algo profundamente hiriente, que un hombre o una mujer haga, así como hicimos una declaratoria de amor para casarnos e irnos al altar, pues también ese comentario en voz alta y esa actitud en voz alta, pues también vienen a generar violencia, a generar separación y a que busques cómo tapar un bache, ¿no? Aquí en México nos encanta tapar un bache con un pedazo de bache, ¿no? Entonces, lo único que pasa es que el pedazo de bache, si tapa el bache, pues termina haciéndose polvo y el bache vuelve a estar ahí, ¿no? Y dudo exista una estadística de cuántos hombres o cuántas mujeres adquieren este tipo de servicios, pero lo que sí me atrevo a decir es que es el entorno de todo esto es de heridas bien, pero bien profundas. Prohibir esta actividad solamente dejaría o expondría las heridas de hombres y de mujeres tan profundas que tienen al grado de que tratan de sanarlas con lo que sea, así sea poniéndose lodo en la herida para ver si por lo menos dejo de sentirla, dejo de ver esa herida que tanto dolor me está causando, ¿no? Es verdaderamente un tema bien importante y insistiría muchísimo, ¿no? ¿Quieres avanzar en ese tema? Prepárate para la Cuaresma. No es prepararte para que te perdonen tus pecados, sino prepárate para la redención. Qué bárbaro, Bernardo. Fíjate que, bueno, el tema, nos salimos un poco del tema, pero sin embargo se ha ido, ¿cómo se llama?, integrando todo esto. El tema de que vamos a tratar esta mañana, pero como te mencionaba, pues solo Dios sabe, el Espíritu Santo, cómo nos va guiando para hacer reflexión precisamente en todas estas heridas que vamos teniendo a través de la infancia, a través de las mentiras que vamos recibiendo sin querer. Muchas veces es sin querer. Como padres intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos, con lo que tenemos, y muchas veces no es suficiente. Venimos ahorita en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo en el que muchos, tenemos apenas una semana que inició la Cuaresma, tenemos muchas promesas que hacemos en Cuaresma, muchas cosas que hablamos. Por ejemplo, voy a dejar de tomar café, o voy a dejar de fumar, o voy a dejar de tomar, o voy a dejar de estar en el Facebook, voy a dejar X cosa. Pero, ¿qué tú sugerirías que fuera realmente una buena práctica para esta Cuaresma? ¿Qué cosas podríamos nosotros, dentro de lo que es estas heridas que estamos arrastrando a través de muchos años, en qué podríamos trabajar? Realmente, ¿cuál sería el punto importante? Y la otra parte, Bernardo, hablando de la resiliencia, de acuerdo al Evangelio, hay una parte en la que Jesús habla cuando sana a una persona y el demonio se va, y después regresa nuevamente con 7 demonios más. Entiendo que es el hecho de que dejas un vicio, pero no lo llenas con una virtud, y posteriormente lo agarras con más fuerza. Sé que fueron varias cosas que te comenté, pero en el orden que tú quieras puedes ir participando. Mira, comenzamos con lo último. Estamos hechos con una lógica, y esa lógica es coherente en 2 niveles, incluso en el nivel biológico. Cuando tomamos una antiviral y no lo tomamos conforme da las indicaciones del médico, la infección puede regresar e incluso con mucho mayor fuerza. Eso significa que cuando uno deja de tomar el medicamento, pues habrá que ver por qué es lo mejor hacer, ¿no? Pero yo creo que
intuitivamente podríamos decir que una persona deja de tomar el medicamento por exceso de confianza, por falta de humildad, por desorden en el manejo del tiempo, por un montón de cosas, ¿no? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando Dios pone al alcance nuestro la posibilidad de ser perdonados y la posibilidad de ser redimidos, es necesario nuestra participación activa en un sí constante. Pedro pecó varias veces y aún teniendo que acercar a Cristo, pero la llegada del Espíritu Santo es quien nos provee dones, son unos muy concretos que solamente nos da el Espíritu Santo, que es esperanza y caridad, y otros más, pero en términos generales el Espíritu Santo lo que nos da es una vida que sostiene nuestras decisiones. Entonces, y me regreso al primer punto. Cuando se nos pone al alcance nuestro la posibilidad de ser perdonados, de ser redimidos, pues por un lado tenemos que prepararnos para ser esas personas que puedan ser perdonados, puedan ser redimidos y que lo sostengan. En ese sentido, los latinos, los mexicanos, de pronto nos quedamos con el medio y no con el fin. Por ejemplo, dejar de fumar o dejar de comer o dejar de ver internet, ese tipo de cosas, es un medio, me parece muy, pero muy bueno. Pero se nos olvida el fin, que es decirle sí a Dios y no a mí. Entonces, decirle solamente no a mí, lo único que va generando es que una vez terminada la cuaresma, pues voy a pasar 24 horas seguidas fumando o 24 horas seguidas viendo internet o lo que ustedes manden, ¿no? Cuando no hay intencionalidad en nuestras acciones, se pierde el fin pedagógico. Esto es un consejo fundamental en esta época, ¿no? Formar la voluntad no es el resultado de una serie de actos. No, en definitiva, no. Para que una virtud se cimente en el ser humano, tiene que haber tres cosas fundamentales. La primera, una experiencia fuerte. La segunda es la parte teórica, la parte conceptual. Y la tercera, ejercicios constantes de manera intencional. Y eso es una cosa que inventaron los pedagogos hace unos 30 o 40 años, pero que Cristo en realidad fue quien la implementó. Podríamos decir que la pedagogía por competencias y el aprendizaje por competencias es algo que Cristo ejercía en su vida cotidiana. Entonces, la experiencia es propiamente el encuentro con Cristo, un milagro, una predicación, su relación con María, lo bien que hacía las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaba una experiencia, un gran detonante. Cristo hacía cosas para que el encuentro con otras personas fuera algo inolvidable. Después les explicaba, ya sea porque él mismo tenía esa iniciativa, pero incluso sus discípulos les pedían más explicaciones. Explícanos más, enséñanos a orar, explícanos quién es el Padre. Y por último, eso siempre mandaba a las personas a que siguieran practicando aquello que les había enseñado. Entonces, si nosotros en esta época que buscamos merecer la redención, ya la tenemos, pero que tenemos que merecer, no hacemos no seguimos esta línea pedagógica de una experiencia fuerte, que me deje marcado, que me abra al aprendizaje, más los motivos por los cuales la explicación teórica, que es la resiliencia, que es la voluntad, que es el manejo de los sentidos, ¿no? Cómo se forma la inteligencia, en qué consiste de fondo, de manera profunda, las bienaventuranzas, pero si no lo sabemos, no lo vamos a lograr. Y si no practicamos, pues tampoco va a quedarse como algo que modifica nuestro código genético, ¿no? La ciencia en la actualidad habla
de que nuestros actos intencionados bajo este esquema que estoy explicando afectan nuestro código genético. El código genético de cada una de nuestras células se actualiza. Y si yo nací como una persona con poca voluntad, pero practico y adquiero fuerza de voluntad, adquiero la resiliencia, se va a ir a mi código genético y lo voy a heredar a generaciones futuras. Si me ha productivo, también así voy a... no estoy diciendo que vas a parir hijos productivos, no vas a parir hijos con una fuerza de voluntad extraordinaria, que no pidan de pecho los viernes. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que heredaríamos las condiciones genéticas para que nuestros hijos fueran más virtuosos que nosotros. Pero también aquí hay algo bien importante y que está muy presente en este pasaje evangélico. Por ningún motivo Dios ha querido violentar la libertad del ser humano. Por ningún motivo. Por eso la Iglesia, Cristo mismo, privilegiaba las experiencias, si bien fuertes, intensas, profundas, pero no paranormales, no cosas extrañas, no cosas que obligaran a creer a la fuerza a las personas. Y el caso de esta persona que fue curada, pues también nos habla de ese respeto sin restricción de Dios, de su dimensión humana, que es Cristo, de no violentar la libertad del ser humano. El mismo Espíritu Santo no nos obliga a hacer las cosas, nos las hace entendibles, afectives. Es más fácil entender las cosas de la Iglesia con el Espíritu Santo, porque nos trae esa paz, pero actúa sobre la inteligencia, sobre la voluntad, sobre las pasiones. Pero el ser humano puede decidir cualquier otra cosa muy distinta de los caminos que Dios le ha planteado, ¿no? Es un misterio. Cuando hablamos de que en la Iglesia existen misterios, significa que no lo podemos entender. No significa que es irracional o contradictorio, sino que está por encima de la razón, es suprarracional. Dios sabe por qué hace las cosas, Dios tiene un motivo para hacer las cosas, y pues ya nos enteraremos el día que nos veamos todos en la vida eterna, ¿no? Pero creo que es bien importante entender esta pedagogía divina, que al mismo tiempo nos plantea que hay personas, como este pasaje del Evangelio, que fueron revividas, fueron perdonadas, pero que aún así no pusieron los medios humanos para no recaer y regresar con peores síntomas. Pero también es importante entender que el ser humano somos totalmente libres de hacer lo que queramos hacer. Bernardo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en aquellos que están en este proceso en esta cuaresma, tanto los que son pequeños como los adolescentes, para trabajar en esa resiliencia? Mira, está desde el aspecto teórico de explicarles qué es la fuerza de voluntad y por qué les estamos pidiendo ciertas cosas. A los hijos adolescentes, de pronto, podemos negarles permisos para salir, para ir a una fiesta, pero tenemos que decirles que hoy te digo que no, porque quiero que aprendas a ser feliz solo, aquí en la casa, en tu cuarto, en el parque de enfrente. Quiero que aprendas a lidiar con la tristeza, con la soledad, porque ahora te están invitando a una fiesta, pero estás feliz, estás encantado con este asunto, pero un día no te van a invitar a la fiesta. Un día puede que te hagan a un lado. Quiero que aprendas a hacerte una vida. Nuestros hijos van a seguir quizás desconcertados, dolidos, quizás van a berrear, pero si les explicamos por qué estamos haciendo las cosas, pues evidentemente vamos a lograr vamos a lograr nuestros objetivos, ¿no? Insistiría muchísimo, papás, mamás, familias, lean estos libros y hagan un programa de formación para sus hijos. Y así tal cual, así como estamos ilusionados con que termine la carrera,
los latinos somos muy de, haz con tu vida lo que tú quieras, pero entrégame un título, ¿no? Dame el gusto de que te graduaste, ¿no? Pero pues graduarse de ser humano, de católico, también requiere un esfuerzo brutal, ¿no? Entonces, la he decidido de hacer un plan de trabajo para hacer pasar a nuestros hijos por estas experiencias, para mí, en ese sentido, es fundamental, ¿no? Y también, en el caso de los más pequeños, hay cosas que se nos han olvidado, que ya practicábamos desde hace muchísimo tiempo, como es el tema del control, el manejo de la actividad del corazón respecto de la actividad del cerebro, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por experiencias en las que un niño pequeño, una niña pequeña empieza a perder como el control, ¿no? De lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, y puede llegar a tornarse violento y tirarnos un manotazo, ¿no? Pero nuestros abuelos nos enseñaron a que cuando hacíamos berrinche, nos hacían respirar. Nos decían, a ver, tranquilo, chavarro, a ver, quiero que respires, inhales y exhales tranquilamente, no expulses el aire, no te atragantes con el aire, respira, tranquilo. Ese consejo, la ciencia actualmente ha descubierto algo que, pues ahora que lo diga va a sonar lógico, ¿no? El cerebro se alimenta de oxígeno. Y si yo le quito el oxígeno al cerebro respirando de manera agitada o de manera equivocada, pues el cerebro no va a poder tomar buenas decisiones. También se ha descubierto que la comunicación entre el corazón y el cerebro es abundante, pero en muchas ocasiones es el corazón el que inicia el proceso de comunicación. Cuando de pronto siente algo, cuando uno tiene una situación fuerte, pero uno ve a alguien que ama o una situación que ama, el que primero reacciona es el corazón. Y puedo a lo mejor, puedo pensar en un caso como muy personal, ¿no? Si yo veo un sándwich de Nutella, pues mi corazón va a empezar a agitarse, ¿no? Entonces, me va a generar alegría, pero no significa que deba de comerme. Si yo tomo la decisión de comerme ese sándwich de Nutella, en cuanto el corazón me dice, écheselo, papá, llegue a ese sándwich de Nutella, que amarre bien eso, pues me lo voy a comer, no lo necesito. En cambio, si hago una pausa, respiro, y le permite al corazón no presionar al cerebro, y que el cerebro tenga tiempo de pensar dos veces las cosas y diga, pues sí, se ve padre, se ve rico, se ve estético, se ve como de comercial, pero no lo necesito. Pues bueno, con nuestros hijos podemos lograr lo mismo. Lo tenemos que hacer de manera muy intensa, lo tenemos que hacer de manera muchas veces repetitiva, muy paciente, hasta que nuestros hijos aprendan a escuchar ese corazón que Dios les dio y que no le manden señales contradictorias al cerebro. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? A veces somos muy flojos y mejor les comparamos este video a los niños pequeños de Disney, que los tienen así como atontados, viendo la pantalla, sin hacer nada. Cuando me está dando mucha lata el escuinte, prenda su video, o hay un canal por ahí también para niños. El otro día lo vi y dije, bueno, ¿qué hay en este canal que te deja así como absorto? Y de pronto estaba yo absorto y dije, no puede ser, caí. Pero no decimos que nos dediquen a nuestros hijos, mejor dediquemos tiempo a nuestros hijos para formar la resiliencia, la capacidad de recuperarse. Al adolescente, compadre, hoy le vas a una fiesta, quiero que te diviertas tú solo, ahí en tu cuarto, o en el parque de enfrente, o con las mascotas. No tiene que ser conmigo. Tú arréglate la vida. Y con nuestros hijos pequeños, pues creo que podemos empezar, debemos de empezar con ese tipo de educación básica, pero muy profunda, ¿no? Respira, piénsalo, reflexiónalo, déjalo llevar y aquí estoy yo, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que aparte de eso, Bernardo, tenemos que empezar con nosotros mismos. ¿Bueno? Totalmente de acuerdo. Si no tenemos la paciencia para enseñarlo, sería casi como decir, te doy 3 para que tengas fuerza de voluntad, ¿no? Si dices, órale, y la paciencia, ¿cuándo la trabajamos, no?
Así es, Bernardo. Mira, nos quedan 2 minutos para terminar el programa. Antes que nada, quiero agradecerte la disposición de este espacio que nos brindas. Y por otra parte, también el invitarte para que sigamos platicando sobre este tema. En especial me gustaría tocar contigo un tema importante que yo creo que tiene que ver precisamente con el generar conciencia, y es el hecho de cómo vestimos a nuestros hijos y principalmente a las niñas. He visto niñas de 11 años, 12 años que ya las visten con ropa de adolescentes, y todo esto es como acelerar procesos, no dejar vivir etapas que al final del día va a haber, yo pienso que la mente va a regresar a esos momentos para poder vivirlas y poder satisfacerlas. Totalmente de acuerdo, no podemos confundir ese gen cautivante de las mujeres con solamente es parte, hay que ir más a profundo para tratar de entender por qué las mujeres tienen que fomentar esa parte cautivante y por qué los hombres es necesario que cultivemos de manera correcta esa parte salvaje de corazón, ser salvaje de corazón como Cristo, ser cautivantes y valorarlo cautivante como María. Pues muchas gracias, Bernardo. Y a ustedes que nos escuchan para el día 9, y no nada más el día 9, sino todos los días, por favor, rezar por la mujer. Recordemos que venimos de una mujer que fuimos engendrados por nuestra madre, y que así como ella merece respeto, también todas las mujeres merecen respeto. Ayudar también a nuestros hijos a que respeten a sus hermanas y seguir adelante. Bernardo, muchísimas gracias. Nos escuchamos en otra próxima emisión de Reflexiones. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.